pero es esta voz como si estuviera alguien muy enojado conmigo. Sí, o sea, me lo gritaba. Y pues ya, ¿sabes? Solo me solté a llorar mucho. A partir de ahí llegaba a escuchar eso como si me hablara, o sea, mi nombre, tal cual mi nombre, pero ya no otras cosas. Esa fue la única ocasión en la que sí me dijeron, fue como una Yeli, así muy abrupto y muy agresivo, y después fue un ya basta. Ok. ¿Y esa voz que te habló muy abruptamente, la reconociste de alguna de tus alucinaciones anteriores o fue nueva? No es, hay una misma voz, hay una voz que siempre está ahí, de repente es como si la escuchara no discutir, no, pero como peleando con alguien más, y entonces ahí es donde entra otra voz que es como ajena, es que no estoy tan acostumbrada a ese tono, Uh-huh. pero esta es siempre la misma. Ok. Y ¿cuánto tiempo llegan a durar las alucinaciones? Estas voces o esta música que de repente escuchas, ¿has como tomado en cuenta el tiempo de cuánto pueden llegar a durar? No voy a tomar, pero, o sea, pasa desde la ahorita, como lo estoy contando, que de repente escucho así como, Nayeli, ¿no? Y pasó o sea, son como segundos que escucho de repente que se atraviesan ahí o algo. Sí, Son, realmente diría que son muy pocos segundos, la verdad, es como de repente escucho algo es tan corto que de repente dudo de, pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor estoy escuchando la voz del vecino, así, pero pues vaya, no es como que me esté pasando solo en mi casa, o sea, he estado en otros lugares como, pues el vecino me sigue o qué está pasando, ¿no? Pero sí, muy cortito. La ay, música creo que podría llegar a tener una duración un poquito más larga, pero sigue siendo, no sé, es que si lo pudiera poner en segundos, tal vez diría 15 segundos, no sé, o sea, es como muy corto, pero tampoco como tan corto para que solo sea como un y ya, sino que sí puedo llegar a escuchar como una cierta melodía. ok. Entonces, pues más que nada son como momentáneas, pero pues las llegas a escuchar con claridad. Y oye, cuando te pasan esos problemas, pues esos episodios en los cuales no puedes dormir y te levantas, ¿te han llegado estas alucinaciones Me he despertado así, con las alucinaciones? o sea, que haya estado durmiendo y de repente escucho que me están hablando y yo despertar y pues ver lo mismo, no hay nadie, no hay nada, ¿no? Que ahí hay como alguna cosa bien rara, porque cuando, eso por ejemplo, hoy de repente pienso en que cuando yo era adolescente, en algún momento tuve este tipo de cosas, pero cuando yo era adolescente, o sea, bueno, no sé si son alucinaciones, pero sí recuerdo que hubo algunas ocasiones que en casa, no sé, por ejemplo, pasé cuando recién había yo llegado a casa en la que vivo hoy, me acuerdo que me costaba mucho trabajo como estar sola, no sé, o sea, pasé de un espacio en el que vivíamos en un espacio pequeño y de repente llegamos a una casa que era para mí muy grande y no me causaba como mucha angustia estar como que pudiéramos perdernos, ¿no? Como en donde Ujú. vivíamos siempre todo el tiempo estabas escuchando a los demás y de repente en esta casa era como que yo podía de repente estar en mi cuarto y nadie enterarse de que yo estaba en mi cuarto, entonces tan nos podíamos llegar a perder que, no sé, mis papás agarraban y me hablaban por el celular, ¿dónde estás? ¿No? Entonces, eso para mí era muy angustiante de perdernos a ese grado. Y me acuerdo que al inicio yo pasaba eso, que escuchaba como cosas y así, pero pues todos, incluso
yo lo metimos mucho como en que me estaba costando tanto la como transición o este cambio, que pues ya estaba yo sugestionándome o haciendo algo como para que todo el tiempo estuviera alguien acompañándome, ¿no? Pero la verdad es que ahorita no dejo de pensar en si desde ese entonces algo estaba pasando o si tal vez como en ese entonces se debe a una situación que me causa mucha angustia y hoy viene eso, ¿no? Como que esté sometida como a un constante estrés o algo que sea como algún factor en mi entorno o en mis actividades diarias que lleve a esto y sea como esta misma vivencia que tuve hace tantos años. Uh-huh. Ok. Oye, Nayeli, ahora quisiera que me contaras acerca de tu infancia. ¿Cómo fue? Ah, rara. eh, pues es que siempre fui muy solitaria, muy asocial. No, no, no me gustaba estar cerca de mucha gente, me desesperaba mucho, no, me costaba trabajo, no sé por qué me costaba tanto trabajo ver a las personas a la cara para empezar. Sin embargo, tenía una necesidad de hacerlo. Es como si todo el tiempo estuviera leyendo las expresiones que hacían. Yo siempre veía a la gente y no, no escuchaba lo que me decían, sino que siempre estaba viendo cómo actuaban. Me llamaban mucho la atención. Y pues no sé, me sentía como en un sobreestímulo, no sé si es correcto decirlo así, cuando estaba en medio de muchas personas que fueran ajenas a mi familia. Entonces no podía estar. Pero por ejemplo, ahorita que digo familia, yo podía estar muy tranquilamente con mis papás y con mis hermanos, ¿no? Pero Uh-huh. no era lo mismo convivir con primos. Ellos, por mucho que fueran mi familia, no lograba convivir. No me sentía bien, no lloraba o me iba, o no sé, siempre estaba como muy, muy en mi mundo. Este, me, siempre fui alguien que estaba como muy, muy activa. A pesar de esto, siempre necesitaba estar haciendo algo, como que muy inquieta con las manos. Entonces, siempre, desde muy chiquita, siempre estaba haciendo yo manualidades, ¿no? O sea, me acuerdo que estaba yo mucho con plastilina, o siempre coloreando, o siempre, o sea, siempre creando algo. Eh, Sobre todo con la pintura. Había algo en la pintura que me causaba mucha tranquilidad y fuera que yo tomara la pintura con mis manos y estuviera como embarrándola en papel o las crayolas, siempre como rayoneando algo. Había algo con estar poniendo como color en las cosas que me ayudaba mucho. Y pues es más, te lo voy a poner así, mi mamá me mandó desde los 2 años a la escuela porque ella decía que yo me desesperaba tanto en la casa que me ponía a llorar de la desesperación de que no sabía qué hacer. O sea, porque ella ya había intentado de todo, o sea, de que yo estaba siempre muy, muy corriendo y saltando y de aquí, allá y así, ¿no? Y siempre lo hacía yo sola, como que no permitía tanto que otros estuvieran haciendo cosas conmigo. Entonces de repente ella dice que llegaba un punto en el que es como si estuviera muy activa y me cansara y ya no supiera qué hacer y me ponía a llorar. Pero si alguien más intentaba hacer algo conmigo, yo no lo permitía. Entonces, por eso digo que fue rara, porque si reviso pues no estaba yo muy rodeada de mucha gente, o sea, desde no estar conviviendo con muchas personas, y en la escuela pues, siempre estaba yo muy en mi rollo, Uh-huh. ¿no? Tampoco hablaba tanto, tampoco siempre fui alguien que se acercaba más a los adultos, por ejemplo, que a la gente de mi edad en ese entonces, ¿no? Siempre estaba buscando a personas mucho más grandes, no sé por qué, como que me desesperaba mucho los niños. Ok. Y, y de hecho, en algunas ocasiones llegaron a hablarle a mis papás de la escuela para decirles esto, ¿no?
yo no sé qué tan adecuado es. Hoy pienso que no es muy adecuado que yo supiera o me lo dijeran a mí, que no era normal que yo hablara con personas adultas, porque yo no era o sea, yo era una niña y no comprendían cómo podía tener largas conversaciones con gente mucho más grande, pero no podía adaptarme a personas de mi edad. Okay. Y los mandaban llamar para decirles, oiga, no sé, a mi mamá, ¿no? Oiga, señores, que fíjese que es su hija, pues sí, socializa mucho, ¿no? Sí, la niña tiene una coherencia impresionante para la edad que tiene, ¿no? Incluso las temáticas, decían que yo hablaba de cosas que estaban como demasiado adelantadas a la edad que tenía. Uh-huh. Pues ya, ¿Y siempre me decían que estaba loca. cómo reaccionaron tus papás ante eso que les decían tus maestros? ¿Cómo fue que reaccionaron? Pues ni siquiera les sorprendía, lo tomaban muy normal, era como, pues ellos me veían diario, es como, pues sí, así es ella. Es como, me hizo venir para decirme algo que ya sabía. Creo que lo que nunca creyeron es que necesitara otra clase de atención, que era lo que les intentaban hacer, en lo que les hacían como hincapié, ¿no? Los profesores de tal vez la niña necesite como que alguien más la valore o así, porque pues no es normal que pues que no haya una interacción con los suyos, ¿no? Uh-huh. Con otros niños. Y, y ellos nunca consideraron que esto fuera anormal o que tuviera que observarse o tener como algún tipo de cuidado o algo, no. Entonces se los decía y es como, pues sí, así es ella, fin. Entonces ellos se preocupaban más como, ¿hay algún tipo de problema o hay algo que no esté haciendo o así? Entonces les decían, no, porque hasta eso nunca tuve ningún problema de ese tipo. Y ellos eran como, bueno, gracias. Sabía más, ¿sabes? No era una parte a la que le dedicaran mucho Mucho pensamiento. pensamiento. Ok. Anteriormente, casi al inicio, tú me mencionaste que tus problemas del insomnio ya llevaban tiempo, que los has tenido desde que era niña. Este, ¿Ya Sí. tus papás ya habían tratado con esto anteriormente o ellos se dieron cuenta cuando te comenzaron estos problemas? Claro, mira, desde que yo tenía 4 años ya me estaban desvelando Ok. y no sabía qué hacer. Y me levantaba en las noches y estaba agarrando hojas, te digo, estaba siempre coloreando, siempre estaba buscando algo. O no sé por qué me ponía a saltar en mi cama, o sea, hacía cosas bien extrañas. Y siempre tuve juguetitos que en la noche, de estos que pones en la luz y brillan, Uh-huh. que son fluorescentes, entonces de repente me daba por sacar esos juguetes y estarlos viendo, ¿no? Entonces mis papás claro que sabían, porque luego me daba por pues eso, estar saltando o prendía la tele y me acuerdo que pues, teníamos televisión de paga y había Cartoon Network, nunca olvidaré ese canal, y me la pasaba viéndolo, ¿no? Porque pues había programación 24 horas y pues ahí estaba. Entonces creo que se dieron cuenta porque pues no los dejaba dormir, ¿no? Entonces como, ¿qué está pasando? Y de repente mi papá optaba por, voy a quitar la tele, o sea, como hacer todo para que yo me quedara dormida. Casi era como me iban a poner casi un antifaz para que yo no viera luz y me quedara dormida. Pero no pasaba, o sea, en algún momento yo podía quedarme dormida, a lo mejor con este tipo de medidas, pero en algún momento en la noche me iba a despertar y otra vez ya estaba yo así como muy activa y como me regañó, o sea, llegó un momento en el que pues, sí me regañaban mucho por estar haciendo eso, pues lo que hacía era no levantarme de mi cama, pero andaba yo en mi cama de un lado a otro, ¿no? Dando vueltas o pensando, o luego me ponía a cantar y así, desde siempre fui así. Y solo que en ese entonces pues no me veía tan afectada como hoy. Entonces, como no se te veía tan afectada, la intervención no fue como tan fuerte. No sé, pues es que se mantiene como hoy, o sea, incluso, bueno, ahorita pues ya no me dicen nada, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi etapa adolescente venía mucho el regaño, pero era de una manera muy similar a cuando era niña. Solo eran estas llamadas de atención y como
no sé, te voy a cortar el internet, te voy a quitar la tele, te voy a quitar la compu, y podían hacerlo, pero eso no quitaba el problema. Entonces me decían que era muy contreras, como que ellos me decían una cosa y yo a fuerza quería hacer otra, pero pues bueno, no, simplemente siempre he tenido este problema, ¿no? Que antes tenía un problema y no me causaba un problema, pero hoy sí. Ujú. Entonces creo más bien que siempre han creído que es como un rollo de actitud mía, más allá de algún... Sí, que eso, que es una actitud mía, no creo que lo vean como algo que lo está detonando otra cosa o que sea Como un realmente un problema, problema y mucho que, menos que sea tratar. O sea, creen que es ajá, algo que... como, Ajá, como que yo así decido hacerlo y hasta que no quiera yo cambiar no va a pasar, o no sé, ¿no? sí, como un problema que no es externo a ti, sino que de algún modo es algo que pues tú decidas, ¿verdad? Como si fuera algo de ti. Sí, como que creen que es cosa que ahorita yo solo diga, bueno, ya hoy he decidido no desvelarme, voy a dormir. Y ya, como que ahí está la solución. Sí, pues no. Pero sí, no han hecho más. Ok, ahora, cuéntame acerca de tu adolescencia, ¿cómo fue? Me contaste un poco hace rato y pues, pero quisiera saber más. Me fue, también diría rara, porque fue un momento en el que yo no pasé de la misma manera que veía al resto de mis compañeros y amigos vivirla. Ujú. Siento que para mí llegó un momento en el que es como si un día me hubiera levantado y el mundo se volvió loco. O sea, yo veía, por ejemplo, para mí en la secundaria era horrible porque llegaba y había un montón de niños alborotados, bueno, niñas, porque yo iba con puras niñas, ¿no? Pero pues entre Ujú. mis amigos sí había hombres, por ejemplo. Iba a alguna fiesta o me invitaban a la casa de alguien, así. Y todos estaban como muy, muy alborotados, o sea, es como tenían como algo y necesitaban estar todo el tiempo como moviéndose así, pero como muy ansiosamente y me desesperaba mucho de verlos, como, ¿qué les está pasando, no? O tenían muchos intereses que a mí me causaban mucha repugnancia, podría decir, en ese entonces. O sea, no sé, por ejemplo, todos empezaron en un rollo de me gusta tal y así, y querer relacionarse con el sexo opuesto, ¿no? Pero de una manera muy ferviente, así de neta lo necesitaban. Y a mí eso me causaba como, ¿cuál es su necesidad? ¿Qué está pasando? No era como que a mí no me llamaran la atención los niños, por ejemplo, pero no tenían esa necesidad de acercamiento, ¿no? De hecho, me causaba mucho estrés acercarme porque los sentía tan diferentes a mí. Yo decía, son Ujú. como bien estúpidos. no, no lograba acercarme y me costó mucho trabajo en la socialización. Sí, yo decidía no acercarme y ya, pero cuando ya estaba en secundaria era como si pues, todo fuera a socializar, como si fuera demasiado importante y yo tuviera también que hacerlo y simplemente no lo lograba porque no lograba conectarme con otras personas, no teníamos ni mismos intereses ni nada. Y sufrí, creo que ahí empezaron las primeras veces en que se me criticó mucho, porque yo tenía intereses muy distintos a los de ellos. Ni siquiera voy a decir que eran raros. Hoy lo veo y es como pues, la cosa más normal y mucha gente lo hace, ¿no? Pero no sé, mientras ellos estaban escuchando la música más popular, pues ya mencioné que a mí me encantan los violines, ¿no? Entonces, siempre estaba escuchando a Vivaldi, por ejemplo, que me encanta Vivaldi, ¿no? Y Ujú. entonces yo tenía mis discos de Vivaldi, ¿no? Y siempre estaba escuchando y llevaba era de ese entonces el Discman y estaba yo escuchando todo el tiempo y ¿no? Es como, y está rara qué le pasa, ¿no? También eso, me la pasaba todo el tiempo dibujando, pero en ese entonces ya no era nada más como cuando era niña de que solo necesitaba como plasmar algo y poner pintura, ¿no? Sino que ya ahora cada vez que yo estaba pensando en algo y tenía alguna ocurrencia por así muy vagamente, no sé,
o alguien contaba algo, o yo pasaba por alguna situación que se me hacía como muy memorable, intentaba dibujarla. Y entonces siempre estaba yo así como, dibujando personas y poniendo diálogos. Y estaba muy ensimismada haciendo eso todo el tiempo, incluso en clases, de repente no prestaba atención, pero estaba haciendo eso. Y entonces siempre se me puso así como la freak, como esta niña extraña que quién sabe qué está haciendo. Y pues eso fue también difícil para mí porque incluso, no sé, por ejemplo, mis papás que se llevaban con los papás de otros compañeros, también incluso los papás hablaban de mí y de repente mis papás comentaban, ¿no? Como los comentarios que les habían hecho a ellos y me hacían muchas preguntas y era como, yo sentía como si estuviera mal ser yo. O sea, como que el mundo tenía una necesidad. No sentía que yo tuviera una necesidad de socializar o de acercarme a otros y ser como ellos. Ni siquiera veía que ellos fueran como raros o que yo fuera rara o algo así. Pero cuando los adultos lo decían, sentía como si fuera malo ser yo, como si fuera malo que yo decidiera no acercarme, como si hubiera un problema conmigo. Uh-huh. O sea, así fue mi adolescencia. Aparte, siempre fui Llegó un punto en el que necesitaba mucho decir cosas, cosa que antes no pasaba, casi no hablaba. Y ahí sí se dio, pero yo sí diría que fue hasta que entré a la prepa, que ya tenía 15, 16 años, que ya empezaba o sea, antes yo pasaba de largo si alguien me decía algo, ¿no? Como, sí. O incluso si algún profesor me decía algo, es como, ok. Y en ese momento, ya en esa etapa, ya llegó un momento en el que yo, no sé si me harté, no sé qué pasó, si fue la simple adolescencia. Llegó un punto en el que ya tenía yo una necesidad de decirle a las personas lo que pensaba de ellos. Como ya sabes que tú me hartaste, ya por favor cállate, ya. Y ya empezaba yo a reclamar, ya empezaba yo a defenderme, ya hasta ese entonces. Entonces, tus... ¿Cómo sentiste la diferencia entre, o sea, el paso que diste entre la secundaria y la preparatoria? ¿Cómo te sentiste ante ese cambio? Abrumada. Primero porque socialmente te ponen bueno, yo sentí que me pusieron un peso muy grande como de, es que ya no eres como la niñita, ¿no? Entonces es como, yo decía, ¿cómo se comporta alguien de esta edad, no? Es como que intentó observar a personas más grandes así como, ¿cómo se supone que debería estar actuando, no? Sí, no podía yo fluir. Uh-huh. No sé, por ejemplo, mi familia es mucho, era que ya tienes que actuar de ciertas maneras y ser recatada así y hacer esto. Entonces, o como que ya me pedían que tuviera ciertas habilidades, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo? O sea, es como, no entendía por qué de repente sentí mucho